Señor presidente. Lo escuchamos, señor asambleísta. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor presidente, compañeros, compañeras asambleístas, durante este juicio político nosotros hemos garantizado al señor ministro, por un lado, su derecho a la legítima defensa. Hemos buscado tener una visión objetiva al respecto y asimismo hemos buscado si existe algún incumplimiento, decirles a todos los asambleístas que no se trata de buscar uno más, sino simplemente la existencia de un incumplimiento y eso es suficiente como para poder llevar adelante el proceso del juicio político y declarar culpable del mismo al señor ministro. Bueno, pues hay varios incumplimientos, desgraciadamente, y lo digo tanto por la figura del señor ministro, pero especialmente por los derechos de los ecuatorianos que en un momento dado eh, fueron conculcados. Eh, de cara a lo que dice el artículo 545 que del Código de Trabajo, donde se determina que los inspectores del trabajo son quienes tienen la atribución de realizar las inspecciones en los lugares de trabajo y la elaboración de los correspondientes informes. Bueno, pues el hecho de que el ministerio negase mediante oficio su designación desconoció, por un lado, la labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional, artículo 120, numeral 9 de la Constitución de la República. Por otro lado, también eh, determina que simplemente se violentó y se incumplió la función legislativa, lo que le está atribuido a través de la Constitución de la República. Hay que recordar que uno puede violentar la ley a través de acciones o de omisiones. Concretamente en el caso de Explosen, un momento en el que se militarizó la empresa, la Dirección Regional de Trabajo no fijó tampoco la modalidad de servicios mínimos y que el inspector de trabajo no haya realizado el acta de entrega-recepción de los bienes de la empresa, simplemente tuvo como consecuencia, compañeros asambleístas y ecuatorianos, que los trabajadores de Explosen no pudieron ejercer su derecho a la huelga, derecho asimismo de carácter constitucional, y frente a los hechos, simplemente el Ministerio de Trabajo, encabezado por el señor ministro, por su inacción, incumplió con la obligación de garantizar que los trabajadores ejerzan su derecho a la huelga. Otro incumplimiento que se dio a cabo a través de el acuerdo ministerial MDT 2020-133 de fecha del 15 de julio es que simplemente a través de este acuerdo ministerial se habría arrogado funciones el Ministerio de Trabajo de competencias exclusivas de la Asamblea Nacional, lo cual falsea la realidad administrativa que se deriva de la exigencia del nombramiento ajustado a la normativa para poder desarrollar determinadas funciones públicas. Mire, en la ley de apoyo humanitario se contempla una disposición interpretativa única del numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, donde se viola el bien protegido común, pues, propios de la autoridad, donde se establece claramente cuáles deben ser los actos de los funcionarios. Desgraciadamente, a través de este acuerdo ministerial, simplemente se violentó. Voy a hablar de otro incumplimiento, la no protección de las personas en condición de vulnerabilidad en los acuerdos ministeriales MDT 2020-172 y el MDT 2020-173. Lo que tenemos ahí es simplemente que a través de este artículo número 4 del 172 se estableció claramente que las personas que tengan condición de discapacidad, conforme lo establece el artículo 6 de la Ley Orgánica de Discapacidades, debidamente acreditada por el CONADIS o el Ministerio de Salud Pública, conforme a la normativa vigente, o que sea calificado como sustituto laboral de la persona de discapacidad, conforme a lo previsto al artículo 48 de la Ley Orgánica de Discapacidades, se debía respetar sus condiciones. Desgraciadamente, esto no ocurrió. Miren, el Ministerio de Trabajo debía haber brindado información de forma oportuna.
nosotros, a través de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero asimismo a través de las distintas normativas, eh, los organismos competentes deben tener acceso a la información. Desgraciadamente, el Ministerio de Trabajo incumplió con proporcionar acceso a la información pública al Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos. Y no vale con decir, no, después entregamos la información, porque también el momento en el cual se entrega tardío, no se entrega en el momento adecuado. La información también se está violentando la ley. Y en ese sentido, pues, hago referencia concretamente a la solicitud del Observatorio Ciudadano de Discapacidades, donde se incumplió con el artículo número 18 de la Constitución de la República, numeral 2, donde se indica claramente que se tiene el derecho a acceder libremente a la información generada por las entidades públicas o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información, excepto en los casos expresamente establecidos por la ley. Y en caso de violación de derechos humanos, ninguna entidad pública podrá negarlo. Miren, esto son un conjunto de causales que directamente afectan a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Bien protegido que tenía que ser, según se establecen las competencias, lo que tenía que llevar adelante el Ministerio de Trabajo y por parte del señor ministro encabezando la protección de dichos derechos. Desgraciadamente eso no ocurrió. Yo desgraciadamente en alguna ocasión escuché a uno de los ministros de este gobierno decir que él estaba ahí para proteger a las empresas, pero no, el Ministerio de Trabajo está ahí para proteger a los trabajadores. Y ahí está más que claro los resultados. Miren, se incumplió también con la disposición transitoria 25ª de la Constitución, donde se establece cuáles son los mecanismos para poder incrementar el salario básico unificado. El Ministerio de Trabajo simplemente no incrementó el salario básico y voy a responder a alguien que por ahí en un momento dado dijo, no, es que hay deflación en la economía y por lo tanto lo más recomendable es incluso que se bajen los salarios, ¿no? Eso sería una torpe medida económica, pero independientemente de la valoración económica para una reactivación de la economía, hay que recordar, como lo ha demostrado la compañera Marcelo Holguín, que es más que discutible que no se haya incrementado el salario básico en el porcentaje adecuado, debido para que los trabajadores puedan mantener su capacidad de poder adquisitivo. Con esto, y en función a la propia Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, simplemente lo que detectamos es un conjunto de incumplimientos. No los he nombrado todos porque creo que estos son los más destacables. Y por lo tanto, pues simplemente el señor ministro debería ser destituido. Les recuerdo, compañeros asambleístas, que basta un solo causal, uno solo, para que se haya cumplido la ley y para que sea necesaria la destitución. Hasta aquí mi intervención, compañeros asambleístas. Muchísimas gracias. Escuchamos de esta manera al legislador Esteban Melo, quien es parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Dijo que durante este juicio se ha garantizado el derecho a la legítima defensa y también se ha buscado si ha existido un posible incumplimiento, lo cual es suficiente para llevar adelante un proceso de juicio político en contra del ministro. El legislador Melo indicó que se violentó la función legislativa en el caso de Explosen al no permitirles cumplir su rol fiscalizador. Vamos a escuchar la siguiente intervención. El asambleísta Franco Romero toma la palabra. La Constitución de la República establece como una de las principales funciones de la Asamblea Nacional el ejercer la fiscalización sobre las actuaciones de los órganos del poder público. Para que proceda el enjuiciamiento político